hablar de osteología es muy amplio. De hecho, el primer parcial de anatomía de la universidad mezcla osteología con el estudio osteomuscular, ¿sí? Los músculos con los huesos. O sea, es todo un parcial que se pasa unos 3 meses los estudiantes estudiándose esto a fondo para, bueno, poder rendir el examen, ¿no? Hoy claramente vamos a ver algo muy general. La idea de esta clase es que ustedes se vayan con la noción de cuál es la clasificación de los huesos, de cuáles son los huesos más característicos de cada zona, ¿sí? Posiblemente no veamos todos, no les voy a decir los 8 huesos del carpo, pero con que ustedes sepan que existen 8 huesos en el carpo, van bien, ¿sí? Bien, entonces ya les dije, la osteología básicamente es eso, el estudio de los huesos. ¿Qué es para ustedes un hueso? Ya es que como que lo vi, pero después como que tenía Tranquilo, pueden decir lo que sea y vamos construyendo entre todos un concepto. Claro, me imagino que es un tejido, no sé, exacto, que le da como la estructura al cuerpo, ¿no? Un tejido denso que le da la estructura al cuerpo. Buenos días. Bien, ¿qué es para ti un hueso? Tiene que pasar, no importa. A ver, ¿tú? ¿Qué es para ti un hueso? Bueno, básicamente lo que dijo ella. Sí, Un tejido. Un tejido que ayuda para el soporte, sí, efectivamente, es un tejido que ayuda de soporte, sostén, de protección, ayuda de cierta forma a la movilidad precisa de nuestro cuerpo, porque funciona como una, ¿cómo les explico? Como un soporte para que los músculos puedan contraerse y el movimiento sea preciso, ¿sí? Porque si no tuviéramos la asociación de músculo y hueso, el músculo se podría contraer, precisamente la maquinaria precisa para la contracción, pero la contracción sería algo así. Entonces, al tener los huesos, tenemos un soporte que nos permite que las articulaciones se muevan en diferentes ejes y tener movimientos precisos que nos sirvan obviamente para nuestro desarrollo como sociedad, ¿no? Porque si no tuviéramos los huesos y andáramos por el mundo moviéndonos así, nos hubiésemos desarrollado muy diferente, ¿verdad? De hecho, estarían puertas con llaves, ni podríamos escribir, ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo le pregunto a las personas, o por lo menos en el taller pasado que les preguntaban, ellos mencionaban que, o sea, tenían esa idea de que los huesos eran como un tejido inerte, ¿sí? Que era exactamente que tener una columna o una pared, ¿sí? Lo cual no es cierto. Los huesos cumplen funciones muy importantes en el cuerpo. Son el principal depósito de calcio, ¿sí? Los huesos están formados por cristales de hidroxiapatita, ¿sí? ¿Qué nos importa de que sean cristales de hidroxiapatita? Que eso es calcio con fosfato, ¿sí? ¿Qué nos importa de esos dos? El calcio, ¿verdad? El calcio es sumamente importante para el metabolismo y entonces el hueso funciona como un depósito. Cuando tenemos una disminuida cantidad de calcio a nivel sanguíneo, ¿de dónde lo obtiene el organismo principalmente? ¿De la dieta o de los huesos? ¿Sí? Por eso, las mujeres cuando tienen menopausia, sus niveles de hormonas disminuyen, ¿sí? Y los niveles de hormona ayudan a mantener un nivel correcto de calcio en los huesos. Cuando esos niveles disminuyen, el calcio comienza a salir y a salir y a salir y a salir de los huesos, se empiezan a osificar otras estructuras que no deberían estar osificadas y da osteoporosis, ¿sí? La osteoporosis básicamente es la descalcificación del hueso. Entonces, función sumamente importante de los huesos, nos ayuda a mantener el nivel plasmático, el nivel sanguíneo, de eso se llama calemia, ¿sí? Bien, otra función importantísima, los huesos, hay diferentes tipos de huesos, ¿sí? Que los podemos clasificar según su forma. Existen huesos que son alargados, ¿sí? Estos huesos alargados, vamos a ver, yo lo dibujo medio feito, pero no sé si ustedes. Estos huesos alargados tienen dos epífisis y una diáfisis, ¿sí? Entonces, los extremos son epífisis y lo del medio es la diáfisis. Los huesos largos tienen una característica muy importante. En su diáfisis tienen una cavidad, ¿sí? Y esa es la cavidad ósea, la cual por dentro contiene la médula ósea. ¿Cuál es la importancia de todo esto lo que les estoy diciendo? Que acá se da el proceso
proceso de desarrollo de las células sanguíneas, ¿sí? Y cuando yo les digo células sanguíneas, no me estoy refiriendo únicamente a los eritrocitos, que todo el mundo conocemos, ¿no? Eritrocitos es importante porque nos ayudan a transportar el oxígeno por el cuerpo. También se da el desarrollo de las células inmunitarias, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas a nivel de médula ósea, podemos tener problemas a nivel inmunológico, ¿sí? Si los linfocitos no se están desarrollando correctamente, no van a cumplir su papel óptimamente en el organismo. Vamos a tener enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que es cuando los mismos linfocitos empiezan a atacar las células propias del cuerpo. ¿Cuál es la función de los linfocitos? Atacar antígenos, ¿sí? Pero tenemos antígenos endógenos y antígenos exógenos. Los linfocitos deben reconocer ambos y deben saber cuál es exógeno y cuál es endógeno, y cuál atacar y cuál no. ¿Qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Ese discernimiento no existe, porque no ha ocurrido la correcta maduración del linfocito. Entonces empieza a atacar nuestras propias células y lo que en un principio a nivel evolutivo fue ventajoso, porque era una ventaja que atacara a bacterias, a virus, bla, 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 ahora empieza a ser una desventaja, ¿sí? Entonces, sumamente importante los huesos, que se ocurra el correcto desarrollo de las células plasmáticas. Entonces ya tenemos cuántas funciones, tenemos 3, ¿verdad? El mantenimiento del calcio, el soporte, el desarrollo de células sanguíneas, ¿sí? Bien, entonces ya nos quitamos esa idea de que los huesos son tejidos inertes y que es exactamente igual a una pared o una columna, ¿sí? Es algo dinámico. Bien, ¿qué otra característica les puedo decir yo del hueso? El hueso se dispone de diferentes capas, ¿sí? Tenemos una capa que es más periférica, ¿sí? Y una capa que es más interna. La capa periférica se llama periósteo. La capa más interna se llama endostio, ¿sí? Si está afuera se llama de periferia. Si está adentro se llama endostio. O sea, básicamente quiere decir adentro. Bien. El periósteo, esto es importante porque el periósteo es sumamente inervado, ¿sí? Es por esa razón que cuando ocurren fracturas son sumamente dolorosas, porque generalmente el hueso se fisura acá, ¿sí? Es raro, claro que ocurre, pero raro que ocurra una fractura así tipo comiquita, que se te salga el hueso y tal. Generalmente lo que ocurren son fisuras, ¿sí? Cuando ocurre fractura. Y se ve afectado en primer lugar, obviamente, el periósteo, que está sumamente inervado, por ende va a causar dolor. ¿Inervado qué significa, mamá? Inervado quiere decir que muchos nervios llegan y dan raicitas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si esas raicitas se estimulan, ¿sí? Por la fisura del hueso, van a enviar señales al sistema nervioso de dolor, ¿sí? Bueno, el sistema nervioso las va a integrar y se va a crear esa sensación de dolor. ¿Por qué? Porque el dolor no es malo, el dolor nos ayuda en la supervivencia. Les he hecho un cuento rapidito. La lepra, ¿qué hace la lepra básicamente? La lepra afecta las fibras nerviosas, ¿no? Y ustedes de seguro tienen un recuerdo de alguna vez haber visto en la antigüedad que las personas con lepra tenían como pedazos de carne cayéndose, ¿sí? Y entonces la gente decía, no, hay que aislarlas porque bueno, su enfermedad no está ligada, o sea, la lepra no hace que se te caiga la piel. La lepra afecta el estímulo del dolor, o sea, afecta las fibras nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo paso por aquí y hago así, yo digo, oye, no le voy a dar más duro al brazo porque me golpeé. ¿Qué hago yo? Bueno, no. Pero ¿qué pasaba con esas personas? Esas personas hacían esto y no se daban cuenta que estaban haciendo eso. Entonces, claro, la piel se lesionaba, empezaba a caerse. En esas épocas del siglo XVIII ocurrían infecciones, la piel se necrosaba y la gente asociaba eso con la lepra, ¿sí? Pero no es así. La lepra afecta el sistema nervioso, afecta dolor. Entonces la gente, claro, iba caminando, campesinos caminaban descalzos, no se daban cuenta, ¿sí? Importante el dolor. Me fui del tema. El periósteo, que estaba inervado. Periósteo, sumamente inervado. ¿Por qué les digo esto? Yo he visto que mi mamá tiene unas agujas que son muy largas, ¿no? Hay otras que son de un diámetro más o menos razonable, pero hay otras que son muy largas. Creo que eso es para hacer función del nervio ciático, ¿no? El punto es que si ustedes llegaran en algún momento a tocar el hueso de una persona, les va a doler, ¿sí? Pues va a decir, ay, ¿sí? Entonces eso
sobre todo se tiene cuidado son con las agujas de estas para tomar vías parenterales, que si la intravenosa, todo eso, uno lo ve en práctica. Si uno llega a tocar, por ejemplo, una inyección intramuscular, si uno llega a tocar algo, eso duele. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de eso? Porque hay muchas fibras nerviosas que llegan, ¿sí?, al hueso. Ajá. Pasemos entonces ahora a hablar de los tipos, ¿sí? Como les venía comentando, existen diferentes tipos de huesos y los vamos a clasificar según su forma. Entonces existen huesos largos, existen huesos cortos, existen huesos planos, existen irregulares, que son por lo menos algunos del cráneo, que no los vamos a clasificar en ninguno porque resulta que, por ejemplo, el efenoides es una cosita así, ¿sí? Entonces eso no es ni un hueso, no es un hueso corto, porque huesos cortos son como por ejemplo los del carpo, ¿sí? Que son unas cositas así, que son chiquiticas, ¿sí? Entonces, los irregulares son todos esos que no entran en ninguna de las clasificaciones que les dije. Ejemplo de hueso largo, el húmero, el fémur, ¿sí? Ejemplo de hueso plano, el esternón, las costillas. La escápula se podría llegar a considerar como un hueso plano, ¿sí? Escápula o omóplato. No paletas, ¿verdad? No, por favor. Paletas no se puede. Escápula o omóplato, lo que ustedes quieran. Mi amor, disculpa. Hay cortos, largos, irregulares, planos. Planos. Sí, sesamoideos también hay, ¿sí? Que son unos huesos que tienen una formita como así, similares a los cortos, pero no son cortos, que son como huesos accesorios que encontramos. A veces en las articulaciones de la mano, ¿sí? Del metacarpo con la falange, encontramos sesamoideos, ¿sí? En el pie también. Sesamoideos se escribe con S y S-A, sesamoideos. Bien, como les dije... Allá hay borrador, mire, mami. Sí, como les dije, importante de esta clasificación, huesos largos. Sabemos que dentro de los huesos largos existe la médula ósea, importantísimo porque me va a desarrollar todos los elementos formes, ¿sí? Con elementos formes quiero decir todas las células de la sangre. Las plaquetas también. Dentro de la médula ósea hay una gran célula. ¿Qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas no son células. Las plaquetas son fragmentos de una gran célula que se llama megacariocito y que se encuentra en la médula ósea. Entonces ella va como lanzando a la sangre partecitas de ella misma que por dentro contienen enzimas que van a llevar con la coagulación. ¿Sí? Todo eso, todas las células, esta señora aquí es la responsable. Bien, por ende, les dije, aquí ocurre el desarrollo de las células sanguíneas. En algún momento de la historia, esas células van a tener que migrar hacia la sangre. Eso quiere decir que esta región va a tener una comunicación más o menos amplia con el sistema circulatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando las personas se fracturan ocurren hemorragias. ¿Y es por qué? Porque básicamente se está afectando la médula ósea y porque sabemos que la médula ósea está ricamente irrigada, ¿sí? Irrigada es diferente a inervada. Cuando yo les digo inervada se refiere a nervios. Cuando yo les digo irrigada se refiere al sistema vascular, ¿sí? Al sistema arterial sobre todo. Ajá. Ahora, ya les hablé de los tipos, de las funciones, vamos a hablar de la clasificación. Para el estudio anatómico, dividimos al esqueleto en dos partes, ¿sí? Eso siempre se hace en anatomía. En anatomía son muchas cosas, ¿sí? Y es importante sistematizar para que el aprendizaje sea óptimo. Es lo mismo que hacen ustedes, por ejemplo, cuando les dan, yo imagino que ustedes ven los resonadores por partes, ¿no? Que si resonador del intestino, resonador de tal. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen locos a ver un poquito aquí, un poquito allá, no ocurre una sistematización. Y entonces al momento de que ustedes quieran volver a recuperar esa información, les va a costar más. Entonces eso es importante cuando uno está estudiando. Sistematizar, porque ayuda al recuerdo, ayuda a que la información venga más fluida. Y los grandes anatomistas sabían eso. Entonces, sistematizamos el cuerpo humano para todo. Clasificación del esqueleto. Lo vamos a clasificar en cintura escapular, cintura pélvica o un esqueleto apendicular, que son la cintura escapular y la cintura pélvica, y un esqueleto axial, que es todo lo que queda en la línea media.
Ya no se cae, tranquila. Ven que no se cae. Entonces, tenemos clasificación, ¿verdad? Clasificación, hablamos de un esqueleto. No agarra eso no se suelta, mami. No sé, apendicular y un esqueleto axial, ¿sí? En el esqueleto apendicular tenemos la cintura escapular, y la cintura pélvica, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar de la cintura escapular. ¿Qué vamos a incluir en la cintura escapular? Por supuesto, escápula o omóplato, ¿sí? Todos podemos identificarnos la escápula y el omóplato. Sabemos dónde está ubicada topológicamente, ¿sí? En la parte dorsal del cuerpo, ¿sí? La podemos sentir. Bien, ¿qué otro hueso encontramos ahí? Encontramos al húmero, ¿sí? Es el hueso principal del brazo, porque a esta región de acá la vamos a llamar antebrazo, ¿sí? Entonces, buenos días. Bien. En el brazo, ¿cuál es su hueso principal? Húmero. No confundir con fémur. Fémur en la pierna, húmero en el brazo. Ajá. En el antebrazo, ¿cuál tenemos? Tenemos radio y cúbito. ¿Cuál es la mnemotecnia que usamos nosotros para no confundirlo? Dice que todo radio tiene su antena. Entonces la antena es el pulgar. Entonces ustedes ya saben topológicamente de qué lado está el radio. Sí, el radio está del lado del pulgar porque todo radio tiene su antena. No se vayan a confundir, si todo radio tiene su antena, quita, no. El pulgar. Ajá. Y del otro lado está el cúbito, o también se llama ulna. Decía mi profesora una de mis profesoras de anatomía, que es como los caraqueños dicen ulna. Ajá, entonces es cúbito o ulna. Bien. A nivel ya de la región de la mano, ¿sí? La región más distal del miembro superior, tenemos los huesecillos del carpo, ¿sí? Los huesecillos del carpo serían los que forman lo que nosotros conocemos como la muñeca, ¿sí? Que son 8 huesos, ¿sí? Son huesos cortos, son 8, con eso está bien que ustedes sepan. Luego vamos a tener a los metacarpianos, ¿sí? Los metacarpianos son los huesos que van a estar ocupando la palma de la mano y obviamente el dorso, ¿sí? Pero esta región de acá, ¿sí? Entonces tenemos carpo, metacarpo. Luego vamos a tener falanges, ¿sí? Las falanges son 3 por cada uno de estos huesos, ¿sí? Tenemos la falange proximal, la media y la distal, excepto en el pulgar. En el pulgar nada más tenemos falange proximal y distal, ¿sí? Entonces hacemos un repaso. Hueso del brazo, húmero. Hueso lateral del antebrazo, radio. Hueso medial del antebrazo o ulna. Ulna como. Ok. Luego, ¿quién vendría? Los huesos del carpo, ¿verdad? Son 2 filas, 4 huesecillos en una fila proximal, 4 huesecillos en una fila distal, 8 en total, ¿sí? Luego vienen los metacarpios. Los metacarpianos, sí, los metacarpianos. Luego vienen las falanges, ¿sí? Que tenemos que son 3 en cada uno de estos huesos y 2 en el pulgar. ¿Cómo se llama la del medio? Mediana. Sí. Ajá. Media. Bien. Ajá. Ya conocemos entonces los huesos del miembro superior. ¿Sí? Ya llevamos un trecho de camino ganado. Ahora, vamos con la cintura pélvica, ¿sí? En la cintura pélvica vamos a tener un hueso, que es una cosita así. Esto es más feito, me queda muy útil. Más irregular, ¿no? Un hueso, obviamente. ¿Sí? Tenemos
son? Ajá, muy bien, ¿tú qué estudias? Fisioterapia. Muy bien. Y ya pasé hostia. Ajá. Ajá. Bueno, ya saben, si tienen una duda, le preguntan a ella que es la experta. Ajá. Bien. Ustedes estudian medicina. Bien, tenemos los huesos coxales, ¿sí? La pelvis está formada ¿por qué? Por dos huesos coxales y por el sacro, ¿sí? El sacro es un hueso del esqueleto axial. Se lo mencionamos ahorita dentro de un rato. Aquí vamos a enfocarnos en este aquí, que sería el coxal, ¿verdad? El coxal está compuesto por otros tres huesos, ¿sí? El ilion, el isquion y el pubis, ¿sí? Pero no están separados, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, el húmero, el radio y el cúbito están separados por una articulación, que es una articulación que tiene como 5 elementos diferentes, bla, 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 bla. Ahorita hablamos de eso. Este hueso coxal son 3 huesos diferentes que se nota su separación a nivel embriológico, ¿sí? A nivel del desarrollo fetal, de cuando las mujeres están embarazadas, estos 3 huesos están separados. Ya cuando el niño nace, estos huesos están juntos, ¿sí? Ocurre una osificación entre ellos. Pero, o sea, sin embargo, seguimos haciendo la distinción en un adulto. Decimos, bueno, el coxal está compuesto por 3 huesos. El ilion, ¿sí? El isquion, que sería esta parte de aquí abajo, que tiene una protuberancia, se llama protuberancia del isquion, que es la parte donde si nosotros nos sentamos bien. No sé si alguno de ustedes haga yoga. En algún momento si hicieron yoga les debieron haber dicho que se sentaran bien y que sintieran, bueno, no sé, mi profesor de yoga lo decía, siéntense en los isquiones, ¿sí? Porque existe una protuberancia que es la que nos permite sentarnos, ¿sí? Si ustedes se sientan bien, la pueden sentir. Y tenemos el pubis, ¿sí? Que es esta región de hueso que está hacia adelante, que está tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Todo esto está en el hombre y la mujer. Bien, seguimos bajando y ahorita recordamos al sacro. ¿Qué vamos a tener? Hueso de la pierna. Vamos a tener al fémur, ¿sí? Húmero, fémur. Sí, el fémur es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo, es ese típico hueso que aparece ahí en las comiquitas. Ese no hay pérdida. Luego seguimos bajando y vamos a tener entonces a la tibia y al peroné, ¿sí? ¿Cuál es medial? El medial, uy, Dios. Vamos, yo sé que te estudiaste eso en algún momento. Medial es el que está más Para acá. hacia adentro, ¿sí? Peroné. No. No, tibia. La tibia. Me rasparon, La Dios mío. tibia, señora. El peroné es el que se une con los tarsos. Ajá, y exacto. el peroné El otro es medio por el tobillo. el que, claro, el que nosotros conocemos como tobillo, ¿sí? Exactamente. La tibia a nivel distal también tiene un detalle óseo que es parecido al tobillo. De hecho, si ustedes se lo tocan, acá lo pueden sentir, pero no es tan prominente, ¿sí? Ambos reciben el mismo nombre. Este es maliolo lateral y maliolo interno. Interno lo que está acá. Y externo lo que está Yo me acá. partí eso. Ah, sí. Por eso que me lo sé. Ah. Bueno. Pero Entonces, tenemos la tibia es la medial. tibia medial Tibia medial. y peroné lateral. Acuérdense, el peroné es lo que yo conozco o tiene un detalle óseo que yo conozco como tobillo, Exactamente. ¿sí? Que se llama maliolo externo, pero yo lo conozco como tobillo. ¿Sí? No díganle al paciente maliolo externo. Le voy a apunturar el canal encontrado en el maliolo externo. Ajá. Miembro superior y miembro inferior son básicamente muy similares, ¿sí? Ya vemos que encontramos un hueso similar al húmero, aquí que es el fémur. Encontramos dos pares de huesos en la pierna, importante. Esta región de aquí, muslo. Esta región de aquí, pierna. Encontramos dos huesos similares que están en el antebrazo, encontramos más o menos lo mismo, son diferentes. Pero para que hagan la relación de que son 2 y 2, ¿sí? A nivel de la pierna, que son peroné y tibia. La pregunta que nos hacemos, ¿habrá algo similar al metacarpo o al carpo? Sí, que es el tarso, ¿sí? El tarso tiene también diferentes huesos. ¿Esa es en qué parte? En el pie, sí, en el pie. El tarso. Entonces, carpo tenemos el miembro superior y tarso tenemos en el miembro inferior, ¿sí? Luego,
Aquí teníamos los metacarpianos. Ahí que vamos a tener metatarsianos, ¿sí? Huesos muy similares. Esos sí son bien parecidos. Unos son más largos que otros, porque obviamente el pie es más largo. Pero esos son muy parecidos. Los metatarsios y los metacarpos son morfológicamente similares, ¿sí? Y luego vamos a tener falanges. Exactamente igual, ¿sí? Bien. Entonces, hacemos un repaso. Buenos días. Adelante. Cintura pélvica. Dos huesos coxales, ¿sí? Que lo forman el ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis. Seguimos bajando. ¿Tenemos? Falta el sacro. Lo que pasa es que el sacro forma parte del esqueleto axial. Entonces ahorita lo mencionamos. Ajá. Fémur. En la pierna. Sí, en el muslo. En el muslo. Porque la pierna es Aquí esta. abajo. Ajá. La pierna es Ah, ok. Ya, Sí, muslo. pierna y pie. Esta región se le conoce en anatomía como muslo. Luego viene la pierna. ¿Sí? Es como lo que pasaba. Generalmente uno dice, no, el brazo. No, brazo, antebrazo. ¿Sí? Aquí lo mismo. Muslo, pierna. Bien. Ah, bueno. La rótula también existe, ¿verdad? Todos conocemos la rótula. La rótula es un huesito así, ¿verdad? Que lo podemos palpar. Hay gente... Rótula y codo. No, el codo. ¿Qué pasa con el codo? El codo es un detalle óseo del cúbito, que se llama olecrano. ¿Sí? En cambio la rótula sí es un hueso separado. Sí. Y estaría en la pierna. Sí, estaría acá en la rodilla. Ah. Estaría como en el límite entre muslo y pierna. ¿Sí? Otro nombre que recibe la rótula se llama pavela. 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 Bien, entonces, fémur, rótula, no olvidemos la rótula, tibia, ¿sí? Tibia, peroné, tarso. Tibia es el hueso que encontramos medial en la pierna, medial o interno, y externamente o lateral encontramos al peroné, ¿sí? Hacemos el símil o la homología con lo que ocurre en el antebrazo, que teníamos radio y cúbito, ¿sí? Pues son extremidades, ¿sí? Morfológicamente, o sea, en su forma, son similares, ¿sí? Seguimos bajando. Luego de tibia y peroné, ¿qué encontramos? El tarso, ¿sí? Que tiene diferentes huesos, pero no nos vamos a complicar con eso. Tarso. Luego viene metatarso, ¿sí? ¿Y en la mano eran? Metacarpianos. Ajá, y luego falanges, ¿sí? Bien. Otra cosa importante, no se le dice pulgar al dedo gordo del pie, ¿no? Porque, ajá, eso viene de ahí. La anatomía está muy ligada con el latín, ¿sí? Y entonces nosotros encontramos, cuando estudiamos los libros, muchas terminologías que están en latín. ¿Estudiaste cráneo? Sí. Ajá. Bueno, tú sabes lo que estoy hablando. El punto es que se le conoce al pulgar como polix, ¿sí? Y al dedo gordo del pie se le conoce como alux, ¿sí? Entonces la gente dice que eso de pulgar viene de polix, por ende no se le puede decir pulgar al del pie porque el del pie es alux, ¿sí? No le digan pulgar al dedo, alux. Alus. Ajá, con H-A-L-L-U-X. ¿Y algo significa? No, estoy muy segura. Pero yo sé, hasta ya eso es como misa en la facultad. Al pulgar, al dedo gordo del pie no se le dice pulgar. De hecho se le puede decir dedo gordo. Hay músculos que se llaman extensores del dedo gordo o del primer dedo le dicen. Pero Esa, pulgar no. en medicina china se conoce primer dedo, segundo dedo, tercero, Y el cuarto, primero es quinto el dedo. pulgar. Y el primero es Estamos el en consenso ajá. con eso. Sí, exacto. Oye, ¿cómo es que se llama? Alus. Alus. Bien. Con Ya. H, alux. Con H-A-L-L-U-X. Ajá. Y polix también con doble L. ¿Sí? Se dice polix porque suena como chistoso. Polix. Ajá. Bien.
Ya entonces ya conocemos bastante del cuerpo humano, conocemos toda la cintura escapular y conocemos toda la cintura pélvica. Vamos ahora con lo que nos sobra, que es el esqueleto axial. Bien, en el esqueleto axial vamos con todo lo que tenemos en la línea media, empezando por cráneo y macizo facial, ¿sí? En el cráneo y en el macizo facial tenemos un sinfín de huesos, ¿sí? muchísimos detalles anatómicos, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? ¿Cuál es la función, una de las funciones principales del cráneo? Proteger al encéfalo, ¿verdad? Es importante. ¿Cuáles son los órganos vitales? Corazón. Cerebro, corazón, pulmones y al que siempre reniegan, pero que si no los tienes te mueres, que son los riñones. Los riñones son importantísimos para las funciones vitales del cuerpo. La gente siempre se olvida de ellos. Importantes. Son bien bonitos. En algún momento ustedes los pudieran ver. Bueno, tal vez alguno de ustedes come riñones, no compra eso en la carnicería. No. Bueno, sí, y te lo venden completo. Sí. Ay. No sé. Ajá. Pero de los animales igual al de los seres. El corazón de la vaca es igual que el del humano. Es igual que el cerebro de la vaca. Bueno, tiene las mismas circunvoluciones. Pero cuando te tiene pones a cierto- estudiarlo, sí. No he visto yo nunca un riñón de vaca. De humano sí he visto. De vaca no lo he visto. Ajá. ¿Qué le está diciendo? Esqueleto axial. Principal función del cráneo, ¿sí? Proteger al encéfalo, ¿sí? El cráneo tiene una configuración muy particular, ¿sí? Los huesos del cráneo son huesos planos, ¿verdad? Que tienen esta configuración. Tiene una tabla externa, una tabla interna y dentro tienen hueso esponjoso, ¿sí? Que son básicamente son como trabéculas, son como huesecitos que dejan unos espacios, ¿sí? Eso es hueso esponjoso y a esto se le llama diploide. ¿Qué es la importancia de todo esto que les estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, tabla externa, diploide, tabla interna. Dice que tiene huesos planos, tiene... El cráneo, cuando hablamos de los huesos de la calota, ¿sí? Que es lo que tenemos, buenos días, de lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Son huesos planos. Y esos huesos planos tienen una disposición especial, que es esta, que nos ayuda, ¿por qué? Aquí tenemos el cerebro, ¿verdad? Cuando ocurre una fractura, ¿sí? Cuando andamos en moto y no nos ponemos casco, por ejemplo, yo que tengo moto, pues yo sí me pongo casco. Ajá, X. El chiste es que tuvimos un traumatismo, ¿no? Y tuvimos una fractura. ¿Qué ocurre? La fractura hace esto, ¿sí? Y la espiga del hueso queda en el diploide. Por ende, no me daña, dependiendo del traumatismo, ¿no? Porque si estás al borde de la muerte, posiblemente el mecanismo de protección no funcione. Pero lo que les quiero decir es que esa disposición especial está ahí para que cuando ocurran fracturas, la espiga del hueso quede en el diploide y no dañe las estructuras cerebrales, ¿no? Entonces vemos que el cuerpo tiene mecanismos de control y mecanismos de protección muy importantes, ¿sí? Que a veces como que no nos enteramos que eso existe, pero es realmente increíble lo que hace el cuerpo por proteger sus propios órganos, ¿no? Sobre todo los vitales. Bien, entonces, hablando de cráneo, importante eso, saber que existen huesos planos, existen huesos irregulares, como les dije, que eran el esfenoides, existen los huesos del macizo facial, donde encontramos, por ejemplo, importante, la mandíbula. ¿Sí? ¿Por qué es importante la mandíbula? Nos permite la masticación. Nos permite la masticación. ¿Por qué es importante la masticación? Para poder comer de los alimentos. Es la primera parte del sistema digestivo. Nos ayuda con la digestión. ¿Qué pasa? Uno no puede, en la digestión, que es importante, absorber, ¿verdad? Cuando ocurren, hay personas que están desnutridas, pero es porque tienen problemas a nivel de la absorción, a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, una persona no puede absorber un pedacito de arepa, eso es mentira, ¿sí? Hay que digerirlas, ¿sí? Entonces, la boca es el primer momento, el primer tiempo, el primer mecanismo de digestión
que tiene el organismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ir separando y desintegrando el alimento, ¿sí? Convirtiéndolo cada vez en moléculas más pequeñitas, ¿sí? Para que luego vengan las enzimas y terminen de ir degradando, hasta que tengamos algo lo suficientemente pequeño para que pueda ser absorbido por las células del intestino, ¿sí? Mandíbula, por eso les estaba diciendo eso. Ajá. Tenemos otros huesos del macizo facial como los cigomáticos, tenemos los huesos de la calota como el frontal, los parietales, el occipital, ¿sí? Esos huesos son muy facilitos, los relacionamos con los mismos lóbulos cerebrales, ¿sí? Entonces a este nivel tendríamos el hueso parietal y el lóbulo parietal del cerebro. A este nivel tendríamos el hueso frontal y el lóbulo frontal del cerebro, y así, el occipital también. Importante el occipital recordarlo, porque el occipital está relacionado con las funciones de la visión. Es por eso que a veces, siempre nos dicen que cuando los motorizados reciben traumatismos acá atrás, a veces se quedan ciegos, pero es básicamente por eso, porque ahí están los centros primarios de la visión, ¿no? El cerebro es toda una integración de conexiones neuronales y nerviosas, pero sí podemos delimitar zonas entre ellos que se encargan de una cuestión u otra. El frontal, por ejemplo, importante al momento de escribir, ¿sí? Y ese tipo de cositas. Y el oxígeno, Oxígeno. cuando pasa el oxígeno o estimula, no la sangre, el movimiento, ¿no? No entiendo tu pregunta. No sé, no le sé la pregunta. Hace la pregunta. Por ejemplo, o cuando hay centros necróticos. Punto. Ajá. Punto. O por ¿Qué ejemplo, está pasando ahí? Ajá. ¿qué pasa? El cerebro obviamente está irrigado, ¿verdad? Porque necesitamos que los nutrientes lleguen y que eso contribuya al metabolismo y bla, 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 bla. Hay una cascada de señales. Si existe un problema a nivel de irrigación, o por lo menos si se rompe alguna de las arterias que irriga el cerebro, va a haber un hematoma, ¿verdad? Cerebral. Ese hematoma va a estar ocupando espacio que no debería estar ocupando. Por ende va a influir en el funcionamiento de las células. Esa célula no va a estar funcionando bien, y cuando una célula reconoce que no puede estar funcionando bien, ella misma dice, me muero. Y entonces desencadena un mecanismo que es la apoptosis, ¿sí? Y ese tejido empieza a morir, y ahí es cuando encontramos la necrosis, ¿sí? ¿Por qué podríamos encontrar necrosis también? Por una infección bacteriana, por ejemplo la meningitis, no sé si la han escuchado, ¿sí? El niño, no sé, lo llevé para la piscina y entonces al niño le dio una infección en el oído, esa infección migró hasta el cerebro, le dio meningitis, ¿sí? Las bacterias tienen la capacidad de destruir nuestras células, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Las bacterias son otras células, ¿sí? Célula con célula, pero esa célula necesita nutrirse para que su propio metabolismo funcione. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a tomar nutrientes que son para nosotros, los empieza a tomar, nuestra propia célula empieza a tener un déficit de esos nutrientes, los metabolismos se afectan, muerte celular, ¿sí? Otra forma de que la función cerebral esté afectada, por un edema, por ejemplo, ¿sí? Edema, que es la acumulación de líquido, ¿sí? Porque hay un desbalance, entre la presión hídrica y osmótica, ¿sí? Que hace que el líquido que esté a nivel vascular pase hacia los tejidos, ¿sí? Por lo general siempre hay un intercambio, pero ese intercambio está sumamente controlado. O sea, el cuerpo humano de verdad que es increíble. O sea, el hecho de que yo esté aquí hablándoles a ustedes, que ustedes estén sentados ahí mirándome, escuchándome, o sea, hay una gran, ¿cómo les explico? Hay una gran hay un gran número de reacciones metabológicas que están permitiendo que nosotros estemos interactuando aquí. O sea, es algo realmente increíble. Y que todo pasa al unísono, ¿sí? Porque yo tengo que seguir respirando mientras estoy hablando, porque yo tengo conciencia de que estoy moviendo mis brazos de tal forma mientras estoy hablando, porque los estoy mirando, porque los estoy escuchando. Pasan un millón de cosas increíbles, de verdad, que uno dice, cónchale, qué extraño que estemos saludables, ¿no? Qué extraño que podamos vivir como hasta los 70 años, porque de verdad, o
son cosas que si uno se pone a pensar, falla una cosita, por mínima que sea, falla, cambiamos en el ADN una base nitrogenada por otra, que eso es mínimo, o sea, yo no creo que en este mundo haya una persona que haya podido observar con un microscopio lo que es una base nitrogenada. Estamos hablando de que es algo mínimo. La cambiamos, hay una mutación, hay un problema en la transcripción y la traducción de esa proteína. Entonces esa proteína no tiene la forma que debería tener. Por ende no va a estar funcionando correctamente y se va a representar en la persona como una enfermedad. Entonces, de verdad es algo increíble amanecer sano. Sí, porque pueden pasar un millón de cosas para que ustedes no puedan hacer cualquiera de las cosas vitales y normales que hacen día a día, ¿no? Una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Y ese tejido se puede recuperar de ese tejido muerto? El cerebral, ¿qué pasa? Tenemos células, eso viene con el ciclo celular. Tenemos células que son capaces de regenerarse, ¿sí? Porque intrínsecamente ellas tienen el mecanismo de decir, bueno, voy a duplicar mi ADN, importante para una célula, su ADN, ¿sí? Ese es el motor de todo. Voy a duplicar mi ADN, voy a tener la capacidad de empaquetarlo y dividirme como célula. Hay células que hacen eso, como las células de la piel. Nosotros estamos a cada rato reencambiando las células de la piel, las células del intestino, las del epitelio, las más superficiales. Cada rato se están recambiando, con eso no hay rollo. ¿Qué pasa? Las neuronas son una cosita así, que tiene un núcleo y que tiene un axón, ¿sí? Estos axones son los responsables de hacer las conexiones entre diferentes neuronas y son los responsables de formar los nervios. Existen nervios que son sumamente largos, como por ejemplo el vago. El vago viene de la cabeza y termina hasta el estómago. Ese nervio es la confluencia de muchos axones que pertenecen a neuronas que tenemos a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Para una neurona recambiarse es difícil, porque imagínate, se tiene que multiplicar, se tiene que dividir, y eso ocurriría aquí arriba, en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la neurona logró dividirse, todo bien, pero ahora imagínate, tiene que llevar su axón, de alguna forma tiene que haber el mecanismo químico biológico que ese axón me lo lleve y me lo conecte para que forme parte del nervio vago que ya teníamos formado. Y ahora imagínate si entonces laceramos el nervio vago completo. Ese proceso lo tendrían que cumplir millones y millones y millones de neuronas y de alguna forma tendrían que encontrar su camino y su nueva inervación. Eso es algo difícil. Y esa es la razón de que los procesos inflamatorios de los nervios sea tan lento. Un ciático es difícil de sanar por eso. Eso es algo difícil, o sea, esa migración es difícil de encontrar, es difícil que sea tan precisa. Por eso estos son procesos que se hacen a nivel embriológico y a nivel fetal en el desarrollo, ¿sí? Hacerlo así es difícil. Por eso se dice que las neuronas no se regeneran. Sin embargo, hoy en día hay estudios que dicen que sí, que efectivamente las neuronas se regeneran. Tal vez no la del vago, porque tiene mucho camino. Pero si esta neurona con esta neurona está haciendo una interconexión, puede que vuelvan a hacer esa conexión. Eso se llama plasticidad sináptica. ¿Sí? En la medicina y en el cuerpo humano, nunca nada es 2 más 2. Y hace 10 años se pudo haber afirmado algo que hoy en día se sabe que no nada que ver. ¿Sí? Entonces la cuestión es cambiante. Y Hoy, el vago, si no se recupera, ¿qué puede recuperar? ay, terrible, terrible. O sea, terrible. Terrible porque el vago se encarga de inervar la laringe, se encarga de inervar el estómago, se encarga de inervar parte del sistema digestivo, se encarga de inervar el corazón. O sea, no es que se te va a parar el corazón, porque el corazón tiene una propiedad que se llama automatismo, pero sí regula, ¿sí? La función del corazón. Los órganos sexuales, el vago, no tiene ninguna eso ya conexión, está no. muy abajo. No. Vago llega hasta el estómago, ¿sí? Parte del intestino, ¿sí? Forma los plexos, el vago llega y se une con un plexo nervioso que es un entramado nervioso. Entonces, parte del vago se distribuye a nivel intestinal, pero esos nervios vienen desde el plexo, no directamente del vago como tal, ¿sí? Bien. Pasa lo mismo por lo menos con las fibras musculares. Las fibras musculares son sumamente largas. Acá tenemos un músculo
que en hombres altos puede llegar a medir 1 metro, ¿sí? Y una fibra muscular tiene muchas microfibras de células, ¿sí? Una fibra muscular son muchas celulitas alargadas, así tal cual, ¿sí? Ajá, así, y todo esto me forma una fibra muscular. Difícil que se regenere una fibra muscular, porque si se lesiona tendría que ocurrir toda esa migración y saber para dónde ir, y es un proceso energéticamente desfavorable, ¿sí? Y al organismo no le gustan los procesos energéticamente desfavorables. El organismo, entre más fácil sea la cosa, él va a elegir esa opción, ¿sí? Bueno, me fui. Estábamos hablando del esqueleto axial, que estaba el cráneo y bla, 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 me ayuda a proteger el encéfalo. Luego del cráneo vienen unas estructuras que son las vértebras, ¿sí? ¿Cuántas vértebras tenemos? 7 cervicales, 12 dorsales. Torácicas. Torácicas. A mis profesores les dan un tic en el ojo, pero dicen que todas son dorsales. No son 5. Torácicas. Torácicas No, son las 12. de lumbares son Las 5. lumbares Lumbares son son 5 y está la sacra que son 5, pero Las hasta 12 y las cervicales son 5. ¡Wow! Sacó 20, sacó 20. Concha de flor que presenta. Torácicas. Claro, las Torácicas. torácicas. Las que antes, por allá en 40 años antes, las conocían como dorsales, se le dicen torácicas. Sí. ¿Sí? Las cervicales son 7. 7. Las lumbares son 5. 5, sacra 5 y coxillas varían. Tenemos de 2 a 3, 3 a 4 varían, ¿sí? Por eso se dice que la columna vertebral está compuesta de 31 a 33 vértebras, ¿sí? Hay un desfase. ¿Ese desfase dónde ocurre? En las coxillas, ¿sí? Las coxillas En las sabemos rabonas. que En las rabonas. el coxis sabemos que lo vamos a encontrar luego del sacro, ¿sí? Que tiene diferentes vértebras. Entonces, importante de las vértebras, todas las vértebras a nivel cervical, a nivel torácico. ¿Cómo mi qué hora es? Son las 10. Ok, no, vamos bien. Ajá. A nivel cervical, a nivel torácico, lumbar, todas esas vértebras tienen diferentes características morfológicas, ¿sí? Aristóteles por allá en su tiempo decía, cuando estaban intentando deducir qué era lo que pasaba con el cuerpo, decía que la forma se relacionaba con su función. Y eso es algo que efectivamente vemos en las cervicales. Si ustedes se dan cuenta, a nivel del cuello, en todas las vértebras, quería decir, a nivel del cuello no tenemos la misma, o sea, tenemos más movilidad que, por ejemplo, a nivel del tórax, ¿sí? Y a nivel lumbar, por ejemplo, podemos hacer esto, ¿sí? Que no es un movimiento que venga del tórax, no es un movimiento que venga de las vértebras torácicas, es un movimiento que viene acá, de las vértebras lumbares, ¿sí? Entonces es importante eso. Son similares, ¿sí? Hay vértebras típicas, ¿sí? Que todas tienen un cuerpo vertebral, ¿sí? Tienen unas apófisis, eso es muy bueno dibujando. Tienen unas apófisis, que son las apófisis transversas, tienen una apófisis espinal, eso es una vértebra típica. Y tiene un conducto. ¿Quién cree? Ajá, muy bien. Y tiene un conducto. ¿Para qué creen ustedes que sea este conducto de acá? Para el sistema nervioso. ¿Qué parte específicamente? La médula espinal, ¿sí? No confundir médula ósea con médula espinal. Yo antes de empezar medicina tenía esa duda, y yo que, pero ¿qué es la diferencia entre médula ósea y médula espinal? Y la gente me explicaba muy tiernamente cuál era la diferencia, y yo igualito no entendía, pero ya sabemos aquí, ¿verdad? Sabemos diferenciar. Médula ósea, hueso, desarrollo de las células sanguíneas, bla, bla, bla. Médula espinal, sistema nervioso, ¿sí? De la médula espinal van a estar saliendo unos nervios que se llaman los nervios raquídeos, ¿sí? Que nos van a ayudar con las sensaciones de dolor, de calor. Cuando te hacen la cesárea y cosas de eso. Ujú, sí. ¿Qué hacen? Como Anestesia en el nervio. Ujú. Y como esos nervios van desde una región central que se ramifica, obviamente inyectan la región central y, o sea, de ahí la ramificación de ahí para allá va a estar anestesiada, ¿sí? Bien, vértebras. ¿Sabemos cuántas hay? Sabemos que es importante porque me va a estar protegiendo la médula espinal
importante, porque de ahí también van a estar, los nervios raquídeos son mixtos, son sensitivos y motores, ¿sí? Por eso cuando ocurre una fractura a nivel de las médulas, hay personas que se quedan tetraplégicos, ¿cómo se llama? Parapléjicos, hemipléjicos. ¿sí? Dependiendo del nivel donde se haga la lesión, por eso, porque estás lesionando un nervio, ¿sí? Un nervio que es sensitivo y motor. Y ya sabemos que lo nervioso es difícil de regenerar, ¿sí? El hueso se regenera muy fácil por eso hay que tener un correcto entablillado del hueso para que vuelva a osificar muy bien, ¿sí? Fácil de regenerar, los epitelios, fácil de regenerar. El cartílago, difícil de regenerar, pero eso es porque no tiene una irrigación directa, sino es más por perfusión. Solo ajá. ¿Qué le está diciendo? Sacro. Sacro forma también parte del raquis, ¿verdad? De la médula, ¿qué estoy diciendo? De las vértebras, ¿sí? Entonces, sacro. Tiene 5 vértebras, pero están fusionadas. Y, por último, tenemos al coxis, ¿sí? Entonces, creo que vamos a hablar de las articulaciones. Conocimos ya bastante del cuerpo humano, ¿verdad? En cuanto a huesos. Sabemos cuáles son los huesos del miembro superior, los huesos del miembro inferior, los huesos que encontramos en el centro del organismo, ¿sí? Hablemos de articulaciones. El que une la... Ah, claro, sí, por supuesto, se me olvidó eso. Otros huesos del esqueleto axial tenemos el esternón, ¿sí? ¿Verdad? Muy conocido. ¿Te dan RCP? Bueno, importante el esternón para el RCP, ¿verdad? 2 dedos hacia la... Ajá. Esternón, hueso plano, ¿sí? Vamos a tener otros huesos planos que cumplen una función de protección, que son las costillas, ¿sí? Que van a estar protegiendo 2 de los órganos vitales, que son pulmón y corazón. ¿Sí? Pulmón y corazón. Es como una jaula, ¿sí? El tórax óseo es una jaula, básicamente, que me está protegiendo todo esto. También ayuda a la función respiratoria, ¿sí? Porque hay músculos asociados que se van a... Claro, que es que eso es otro tema muy largo, muy extenso a hablar, pero que es la respiración del organismo. Quédense con que el tórax ayuda a la respiración. Bien, articulaciones, ¿sí? Hablando de articulaciones, los huesos no son independientes entre ellos. No es como que, por ejemplo, que tenemos un riñoncito aquí, otro riñoncito aquí y ya X, ¿no? Obviamente ellos se están relacionando unos con otros y esa relación de hueso con hueso, o a veces incluso llega a tener relación hueso con ligamento o hueso con músculo, esas uniones se llaman articulaciones, ¿sí? Existen diferentes tipos de articulaciones, ¿sí? A grosso modo las podemos clasificar según su movilidad. Tenemos articulaciones que son sumamente móviles, ¿sí? Que las podemos mover en cualquier eje. Esas articulaciones se llaman diartrodias, ¿sí? Diartrodias. Articulaciones que tienen un amplio eje de movimiento, ¿sí? Como la articulación glenohumeral o escapulohumeral, ¿sí? Tenemos esta articulación de acá, la coxofemoral, es una articulación diartrodia. Las articulaciones diartrodias, a su vez, tienen una clasificación por su forma, porque no todas las formas de los huesos son iguales, de las superficies, ¿sí? No nos vamos a meter con eso. Vamos a quedarnos con que existen articulaciones que son sumamente móviles, que se llaman diartrodias. Tenemos otras que tienen movimiento efectivamente, pero está limitado. O sea, no es un movimiento amplio de que voy a hacer barras, no, es un movimiento limitado. Esas se llaman anfiartrodias, ¿sí? Facilito, como de anfibios, ¿sí? Anfibios quiere decir estos animalitos que están en el agua y que también pueden respirar oxígeno, ¿sí? Eso quiere decir 2 cosas mezcladas, anfiartrodias, ¿sí? Y tenemos por último esas articulaciones como las suturas del cráneo, ¿sí? Por ejemplo, entre ambos huesos parietales existe una sutura que es, o sea, que no se mueve, que se llama sinartrodias, inmóvil, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de articulaciones. Sinartrodia, con eso. Sinartrodia. 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 ¿Sí? Buenos días. Entonces, tenemos, para fijar el conocimiento, tenemos 3 tipos de articulaciones a grosso modo.
Las que son sumamente móviles, ¿cuáles son? Diartroides. Las que tienen un movimiento limitado. Y las que no se mueven. Vamos a meter, como para que ustedes sepan, otros dos tipos de articulaciones, que son estas articulaciones que son la relación de un hueso y un músculo, que se llama cisarcosis. Allá no le he llegado. Cisarcosis. ¿Qué sería? Sería la relación de un hueso con un músculo. La escápula tiene relación, eso pasa en el tórax. Escápula y costillas no se están tocando directamente. Entre ellas hay un músculo, ¿sí? Entonces sería una articulación de tipo cisarcosis. Y tenemos por última otro caso, en la que un hueso se está uniendo con otro hueso. Eso pasa en el radio y en el cúbito. Entre ellos hay una membrana, ¿sí? Y eso es un ligamento, ¿sí? Y entonces esa articulación se llama sindesmosis. Sindesmosis. ¿Qué sería? Cuando dos huesos se están uniendo mediante un ligamento o una membrana. Sindesmosis, con S. ¿Sí? Sindesmosis. Entonces, ¿Y esta? La de la clavícula con... esa sería diartrodia. Con una membrana. ¿Qué? ¿Qué? O sea que... ¿Qué, cómo se llama la...? Músculo, ahí hay llaman y no tiene músculo, sino tiene como ligamentos. Claro. Es que es ya una va. cápsula. Lo que pasa es que las articulaciones diartrodias son articulaciones sinuviales, ¿sí? Si tú tienes un hueso, es como si tú tienes un hueso unido a otro hueso y lo estás moviendo constantemente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un desgaste, ¿sí? Y como habíamos visto que el periósteo está sumamente inervado, ese desgaste va a doler mucho. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para evitar ese desgaste? Crea una cápsula, ¿sí? Una cápsula que, ¿cuáles son las condiciones? Una cápsula que debe tener una membrana, ¿sí? Que tenga células capaces de producirme un líquido, que me lubrique ese contacto y que evite el desgaste óseo, ¿sí? Eso es una de las cosas que pasa cuando las personas tienen problemas en las articulaciones. Disminuye el líquido sinovial, disminuye ese lubricante, los huesos comienzan a rozarse unos con otros, ocurre desgaste óseo y es un dolor increíblemente terrible, ¿sí? Entonces, las diartrodias, otra de las características importantes de las diartrodias es que son articulaciones sinuviales. ¿Qué quiere decir eso de sinuviales? Que tenemos todos los mecanismos necesarios en esa articulación, que es muy móvil, para que no ocurra el desgaste óseo, que son membrana sinovial, líquido sinovial, básicamente. ¿Sí? ¿Todas las articulaciones tienen ligamentos para reforzar su unión? Sí, efectivamente. Pero hay articulaciones en las que únicamente lo único que las está uniendo es un ligamento. No, las de acá. Acá las está uniendo el líquido sinovial, o sea, lo que tienen entre medio es líquido sinovial, la membrana, Esta articulación de aquí, lo único que tiene entre ellas dos La membrana. es la membrana. ¿Sí? Membrana interósea se llama. Membrana, perdón. Interósea. Ah, ok. Bueno, yo creo Acuérdense que estamos hablando netamente de huesos, ¿no? Sobre todo esos huesos viene después el recubrimiento de la fascia, de los músculos, de toda esa parte, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta parte de las articulaciones. Ujú. Bueno, con eso yo creo que nos vamos con una noción más o menos de cuáles son los huesos del cuerpo humano. Decimos escápulas, no paletas. ¿Qué otra cosita? Ni homóplato. ¿Omoplato se puede? Omoplato Sí, se son puede. solo Plato se dice. escápula o omoplato, solo encuentras en los libros. Paletas no. Disculpa, una epicondolitis.